Ya estamos de regreso aquí con Federico Berrueto. Bienvenido, Federico. Me da mucho gusto saludarte, Rodrigo. Federico, se me hizo raro la renuncia de Encinas. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, mira, ¿Dónde estaba? ¿Por qué se da todo para hacer el contexto? son varias cosas. Encinas debió haber renunciado mucho antes. Alejandro no ha tenido el mejor de los desempeños, pero además el presidente permanentemente lo ha desmentido. ¿En qué consiste la diferencia? Y es una diferencia donde creo que el presidente tiene la razón. Hay un grupo dentro de la izquierda que tiene que ver con Ayotzinapa. Recuérdese que la Normal de Ayotzinapa fue un foco guerrillero desde los 60. Desde los 60. Entonces, y el Estado... De Genaro Vázquez. Así es, claro. ¿verdad? Entonces, hay, digamos, sí una intervención del Estado mexicano en función de estos antecedentes. Pero hay otro elemento que no tiene que ver con la guerrilla, que es el narcotráfico. Entonces, lo que ocurrió en Ayotzinapa con los muchachos, los 43 normalistas desaparecidos, y claro que fueron ejecutados, no es una acción del Estado en función de la guerrilla de izquierda. Fue contra el narcotráfico. Fue en función del narcotráfico. Es un tema del narcotráfico. Y eso es lo que está sustanciado y es lo que el presidente sabe. Y por eso el presidente se desespera cuando quieren elevar el tema al ejército y como una lucha del Estado. No fue el Estado, fue el narcotráfico que posiblemente haya utilizado incluso a soldados, claro, o a oficiales. No lo sabemos, hay distintas interpretaciones. Pero es muy distinta la versión de que fue el Estado mexicano defendiendo, digamos, esta visión de seguridad nacional frente a estos grupos radicales de la Normal de Ayotzinapa, a lo que es, y ahora está documentado, y esa es la verdad histórica del gobierno anterior, y es la verdad de este gobierno, de que fueron los narcotraficantes quienes aniquilaron a los muchachos. Como insisto, puede haber sido el caso que hayan utilizado oficiales, pero eso desde luego que no significa que desde la Secretaría de la Defensa Nacional dijeron, oye, ejecuten a estos 43 muchachos. No, al contrario, de hecho, lo que estabas hablando es que le pagan a gente, a sicarios o lo que sea, que para hacer este tipo de cosas, la gente vinculados con la delincuencia organizada. Así es, estaban al servicio de la delincuencia. Y aquí Encinas estaba del otro lado. Él sí dice, fue el Estado mexicano. El presidente dice, no fue el Estado mexicano, al menos no en ese sentido. Oye, ¿y cómo contraviene Encinas al presidente o el presidente a Encinas? No, yo creo que Encinas ya iba en una dinámica que tenía que ver con el GIEI, tenía que ver con el manoseo y tenía que ver con la administración del conflicto allá, sobre todo el reclamo de los padres, que los padres estaban muy en la idea de que fue el Estado. Entonces, Encinas se fue metiendo en eso, y llegó un momento donde ya no pudo salirse. Y aquí el problema es que Encinas violentó la investigación judicial. O sea, si tú metiste a la cárcel al procurador, Murillo Karam, con el mismo argumento y quizá más fácil de probar, tienes que proceder en contra de Alejandro Encinas. ¿A dónde va Alejandro Encinas? A buscar un cargo que le dé inmunidad e impunidad. O sea, su preocupación fundamental es que no lo vayan a meter a la cárcel. O sea, deja la subsecretaría de Gobernación para irse a la campaña de Claudia para al Senado o para que el Senado va a estar difícil porque son muchos y sobre todo ahora que con la equidad de género que muchos te van a quedar sueltos, vas a tener que meterlos al Senado. Van a estar muy disputados los espacios en el Senado. Y Encinas no es una figura fuerte y es una figura en desgracia al interior del grupo gobernante. Le van a dar seguramente una candidatura. ¿No lo ves fuera de Morena? No. Alejandro Encinas es una persona que ha trabajado con Morena todo el tiempo. Izquierda, ¿no? Ya le dio la bienvenida a Claudia, hay entendimiento y empatía con Claudia, entonces no veo a Alejandro bajo ninguna forma fuera de... Oye, y por cierto, un poquito, alejándonos un poco de este tema, se da cuenta también la gente de cómo van recibiendo a políticos que hacen... fíjate, qué bueno que brincan de un partido a otro. De pronto la gente, los militantes de a de veras, digamos, del partido, pues están a disgusto que lleguen nuevos y que les den cargos también, ¿no? Oye, llámese de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena. Y lo ves muy claramente aquí en Yucatán. Y es que hay dos dinámicas. La de los aspirantes o candidatos
vamos a suponer que aquí Guacho va a ser el candidato. Claro, a Guacho le da la bienvenida a quien quiera que le abone a su causa, y más si viene del lado contrario. Claudia, claro que le da la bienvenida a Rommel Pacheco, sí, pero a la hora que hay una asamblea de morenistas, Y que se van a repartir. hay un rechazo brutal. ¿Y esto qué quiere decir? Que no le van a servir para lo que más lo necesitan, que es ganar votos. Jorge Carlos no va a ganar ni en su colonia, vamos, ni en su casa posiblemente. Como Rommel Pacheco, que muchos especulaban que iba a ser candidato a la presidencia aquí en Mérida, si es candidato a ser una candidatura fallida porque ni los mismos morenistas van a votar por él. Y esto, fíjate, que desde mi punto de vista, qué bueno que haya esta madurez. Es decir, no se puede premiar el oportunismo, no se puede premiar la traición a partir no del cambio de convicciones o que ya hiciste un examen, sino simplemente mudaste de partido porque crees que aquel te puede dar lo que no te puede dar el propio. Y para el caso de los priistas esto es muy evidente. ¿Por qué? Porque es un partido que va en desgracia y además de la cerrazón de Alejandro Moreno, y combinados estos dos aspectos, pues mucha gente dice, ¿para qué nos quedamos en el PRI? Mejor vayámonos con el ganador. Bueno, le agradezco mucho a Federico Berrueto. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.